veces tenemos familiares o también conocidos que sufren de Parkinson, de ansiedad, de depresión de larga evolución, de migraña y de algunas otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas que no han tenido una respuesta satisfactoria a los tratamientos médicos ni tampoco a la medicina tradicional. El día de hoy queremos contarles sobre la estimulación magnética transcraneal. Se trata de una estimulación cerebral no invasiva sin fármacos y que es utilizada en centros de primer nivel como Harvard en los Estados Unidos o en la Universidad de Oxford en Inglaterra. La estimulación magnética transcraneal no es nada nuevo como tratamiento de patologías cerebrales no invasivas, al menos no en Estados Unidos y algunos países de Europa. A Ecuador llegó 9 años atrás, liderado por el doctor Iván Cruz, especialista en neurología. Nos cuenta a breves rasgos lo que significó implementar esta innovadora terapia en el país. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, Juan Camilo, y buscando alternativas de estimular su cerebrito para tratar de mejorar todas sus habilidades cognitivas, me encontré con un programa de televisión española en donde presentaban un equipo de estimulación eléctrica transcraneal que trabajaba con la Universidad de Harvard, ¿sí? Entonces me puse en contacto con Ana Maiquez, que es la directora de Neuroelectrics Barcelona, ¿sí? Y contacté con ella para tener un acercamiento de cómo trabaja este equipo, ¿sí? Y qué podríamos hacer para empezar con este tipo de procedimientos acá. Esto fue hace 9 años atrás. Me contacté con ella, hice un curso de la Universidad de Harvard en ese tiempo para manejar este tipo de procedimientos y luego comenzamos a trabajar con esto en mi hijo primero, ¿sí? Y tuvimos resultados interesantes y después fuimos descubriendo, ¿no es cierto?, que la tecnología esta nos servía para muchas otras cosas y tenía muchos pergaminos en ese momento, la estimulación magnética transcraneal más que la estimulación eléctrica. Desde entonces, Neuro Innovation se ha fortalecido con el tiempo y consolidado como un centro especializado en estimulación cerebral con un equipo altamente sofisticado y avalado por la FDA para tratamientos de recuperación de la funcionalidad del cerebro en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Para entenderlo mejor, el neurólogo José Cruz recurre a la historia. En el año 1800 aproximadamente, los científicos se dieron cuenta que entre las células neuronales, las neuronas, se necesita una corriente eléctrica para que pasen información entre sí, así es como se comunica. Un poquito más tarde, ¿no es cierto?, Michael Faraday es el que descubre que si se hace un cambio magnético, ¿sí?, entre estos campos se puede producir una corriente eléctrica. Y bajo este principio de la ley de Faraday, ¿sí?, en 1985, Anthony Barker es el científico que más o menos que produce una máquina muy similar a la de atrás, donde se da cuenta que produciendo este cambio magnético y produciendo esta corriente eléctrica, se puede intervenir sobre cierta red neuronal y generar un cambio. La estimulación magnética transcraneal está indicada en pacientes con depresión, ansiedad, demencia, trastorno del espectro autista, Parkinson, epilepsia, Alzheimer y otras afecciones mentales. Es aprobada por la Federación de Drogas Americana en el año 2008, en el año 2003 desde Canadá y un poquito antes inclusive en Europa, donde han demostrado que una fuerza magnética crea una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica es mínimamente invasiva porque no se absorbe como una pastilla por todo el cuerpo, generando algunos efectos adversos sistémicos o síndromes de abstinencia. Esto es más o menos dar una dosis específica trabajando sobre las redes neuronales afectadas para generar este cambio y así estas células neuronales pueden producir no solo un neurotransmisor que hace falta, sino el conjunto de neurotransmisores que están haciendo falta para que el paciente se siente bien. Los pacientes con estas patologías pueden acceder al tratamiento una vez hayan reunido las condiciones necesarias. Por ejemplo, se aplican test psicológicos, exámenes médicos, encefalogramas para constatar la severidad de la patología y de acuerdo a eso se indica la dosis adecuada. Test que tienen que ver con el área cognitiva, el área del ánimo, el área de ansiedad. Entonces, a través de eso podemos determinar cuál es la gravedad del caso, cuál es la cronicidad de cada paciente y con eso se determina el número de sesiones que intervienen en la terapia. Tomamos en cuenta los hábitos de la persona, es decir, sus ejercicios, si es que tienen una buena alimentación, un buen sueño. Consideramos a la persona como un todo y para eso abordamos todas las áreas y aspectos que pueden ser influyentes en las circunstancias actuales del paciente, ¿no? Entonces, con la historia nos puede dar un contexto de cuál es el malestar del paciente, cuál es el motivo por el que llegó aquí,
Hay distintas, hay continuas, hay intermitentes, hay de más o de menos minutos, todo depende de cada caso de manera individualizada. Lo que más se utiliza en casos de estimulación magnética transcranial y lo que más vemos en la consulta son pacientes justamente con depresión, ansiedad, ¿sí? Que ya han intentado más de un tratamiento con fármacos, con o sin psicología, y que realmente nada les ayuda, o que no soportan también los efectos adversos sistémicos, o cierto grupo de pacientes que inclusive ni siquiera quieren intentar o empezar con un tratamiento con pastillas. Entonces puedes utilizar la estimulación magnética transcranial cuando ya psicología de base no les funciona. El equipo se compone de un neuronavegador y un estimulador magnético transcraneal. Para aplicar la terapia se realiza un estudio denominado punto motor que permite saber cuál es la cantidad de dosis que necesita el paciente. ¿Cómo funciona? Con el sistema 10-20 o con el sistema de neuronavegación hacemos ciertas marcaciones, ¿sí? Para siempre poder estimular en esos núcleos. Entonces podemos utilizar a veces un metro, por ejemplo, para encontrar los núcleos donde queremos estimular, ¿sí? O con el sistema de neuronavegación encontramos exactamente dónde estimulamos. Entonces, por ejemplo, aquí es un núcleo prefrontal izquierdo, ¿sí? Entonces el paciente cada vez que venga ya tiene aquí su gorrito, se sienta y sabemos siempre en dónde hay que neuroestimular, qué dosis se da en el paciente. Entonces con eso hacemos la evaluación que se llama del potencial motor. Vemos en zonas motoras cuál es lo mínimo correspondiente de una fuerza magnética que crea una corriente eléctrica para generar un cambio desde la corteza a zonas más profundas de la cabeza de cada hemisferio cerebral. ¿Cómo puedo generar un cambio desde un estímulo en la corteza hasta zonas más profundas de la cabeza? Y en este caso, por ejemplo, voy a mover la mano derecha de esta paciente sin que ella quiera. Entonces, con toda tu fuerza mental, piensa que tu mano no se va a mover. Entonces, inclusive en contra de la voluntad, vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, una vez más. Entonces, un ejemplo súper visual, cómo puedo intervenir sobre las redes neuronales, en este caso motora, para generar un cambio inclusive en contra de la voluntad del paciente. En el siguiente reportaje les contaremos sobre los resultados obtenidos de este tratamiento en pacientes con patologías mentales severas, algunos testimonios e indicaciones generales de la estimulación magnética transcraneal. Este tipo de enfermedades neurológicas y psiquiátricas pueden llegar a afectar a toda la familia del paciente, puesto que en muchos casos no se encuentra una solución a través de los tratamientos tradicionales, es decir, que las terapias y la medicina ya no resultan útiles. Cuando esto ocurre, la estimulación magnética transcraneal se convierte en la mejor opción. Conozcamos a continuación algunos testimonios de personas que se han beneficiado de este procedimiento. La experiencia de Neuro Innovation ha hecho de la estimulación magnética transcraneal un método alternativo para la remisión de enfermedades mentales que por años han sido tratadas con medicamentos y que no han mejorado la calidad de vida del paciente. Aquellos pacientes que van años tomando medicamentos, o sea, inclusive 15, 20 años, 30 años, tenemos pacientes que ya han tomado muchos fármacos y que no encuentran una solución, no tienen los beneficios o suman muchos efectos adversos. Y para esos pacientes justamente nace la estimulación magnética transcraneal. O sea, es más, su primera aprobación fue justamente para pacientes resistentes a las drogas, es decir, que ya han estado con 1, 2, 3 fármacos y por mucho tiempo, inclusive en ellos podemos tener hasta un 80% de eficacia del tratamiento, ¿sí? Y lo que más utilizamos justamente es en niñitos, ¿cierto? Tenemos algunos estudios, sí, que va muy bien con algunos beneficios para trastornos del espectro autista, por ejemplo, o trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Un poquito más grandes, en adolescentes, tratamos mucho adicciones, tratamos mucho déficit de atención y hiperactividad, depresión, ansiedad, insomnio. Llegué a Neuro Innovation con un diagnóstico de depresión, ansiedad y también de trastornos del sueño y trastornos de la conducta alimentaria. Yo era una persona que sufría estas enfermedades mentales altamente funcional. Es decir, la gente alrededor mío no sabía que yo tenía esta enfermedad mental, pero llegó un punto en donde yo simplemente ya no quería vivir más. Vine acá, hice un tratamiento de 40 sesiones que además venía con un tratamiento integral de nutrición y de psicología, y eso me ayudó a curar mi enfermedad de una manera integral, con herramientas de nutrición, con herramientas de psicología que me han servido muchísimo, y ahora puedo decir que ya me siento completamente curada, soy una persona normal, ya no me quiero morir.
Durante todo el proceso, la persona tiene un acompañamiento psicológico. Aunque no se exceptúan recaídas por afecciones mentales, la forma de asimilarlas son completamente distintas, de ahí su eficacia. Todo depende también de la cronicidad y del tiempo en que vienen los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares, mucho depende si la persona actúa rápidamente y viene al tratamiento o se deja pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces tiene mejores resultados mientras vienen cerca del evento importante. Hemos visto casos de cronicidad muy grave de acuerdo a depresión, de ansiedad, que ha tenido muy buenos resultados. Los pacientes realmente tendrán otro nivel de entendimiento, de claridad, de fortaleza para las circunstancias adversas que pueden pasar. Realmente no estamos exentos a cualquier circunstancia que nos pueda dar una crisis, una recaída, pero no significa que lo vamos a enfrentar del mismo modo que antes, ¿no? Ya tenemos nuevas herramientas, nuevo entendimiento, nueva fortaleza. Con su experiencia, Neuroinnovation ha demostrado que la estimulación magnética tiene resultados alentadores en pacientes con Parkinson y epilepsia. Las respuestas favorables a las patologías como el Parkinson o la demencia con neuromodulación, específicamente utilizando estimulación magnética transcranial, es cerca del 80%. No es una patología que podamos curar, pero el paciente puede recuperar mucha independencia y el paciente puede recuperar también una calidad de vida que le va a ayudar a estar más conectado en esta vida más tiempo, ¿no? Las epilepsias normalmente, que no son complicadas, les damos una medicina al paciente anticonvulsivante y se controlan fácilmente. Pero hay un tipo de epilepsia que no sabemos por qué, pero en algunos pacientes hay una epilepsia refractaria, esa epilepsia que no se controla fácilmente con pastillas. Nosotros somos capaces de neuromodular el cerebro para arriba o para abajo, excitatorio o inhibitorio. La epilepsia es irritativa, ¿no es cierto? Con estos procedimientos nosotros podemos ir al núcleo del cerebro, donde está la irritación cortical, y ponerlos en inhibitorio. ¿Qué conseguimos con esto? Que el paciente, si bien es cierto, no le curamos, pero va a necesitar menos medicación para el control óptimo de su problema de epilepsia y va a tener muchos efectos indeseables menos que poniéndole muchas más medicinas. Está recomendada en madres embarazadas con depresión, pero no en personas con placas metálicas o dispositivo intracraneal eléctrico. Quienes accedan a este tratamiento deben cambiar hábitos alimenticios y ejercitarse. Cada una de las células neuronales tiene una base nutricional. Si una persona está mejor alimentada, entonces va a tener un mejor funcionamiento cerebral, ¿sí? También una adecuada nutrición va a permitir que el paciente sepa de dónde obtener la energía necesaria para estar en su día a día. Son pacientes en general que están muy cansados o que tienen durante el día mucha ansiedad. Si tienen mucha ansiedad y que no duermen muy bien, tendrían que evitar al 100%, si es posible, todo tipo de cafeína y de teína, café, té verde, té rojo, té negro. Y bueno, también controlar los niveles de azúcar en sangre. Si uno consume carbohidratos simples con muchos azúcares, energizantes, alcohol, comida chatarra, también pueden empeorar los síntomas de depresión y ansiedad. Entonces es importante saber cómo alimentarnos y qué evitar para no empeorar síntomas y mejorar otros síntomas. La estimulación magnética transcraneal es bien tolerada y se asocia con pocos efectos secundarios. El más común, un leve dolor de cabeza.